Saludos, buenos días. 14 de octubre, casi a mitad del tercer mes antes de terminar el año, o mejor dicho, del mes que comienza el último trimestre del 2021 y casi estamos a la mitad. Ya se empiezan a ver hasta bombillitos y decoración de Navidad para que la gente empiece a pensar en otra cosa y tal vez deje de mortificarse por la reforma fiscal. Buenos días, Catherine, buenos días, Nelson, y buenos días a ustedes que se encuentran desde temprano acompañándonos en Despierta con CDN. Bueno, buenos días a Yulisa, buenos días a Nelson Rodríguez, a la audiencia bonita, vibrante de Despierta con CDN. Qué gusto que estén con nosotros, también al equipo técnico de este canal que se despierta muy temprano para llevarles a ustedes informaciones actualizadas, para tener todo listo y que ustedes arranquen su mañana con nosotros. Gracias siempre por estar allí. Hay gente que hoy amaneció indigestada porque comió bastante parrilla, carnes rojas a horas tardías de la noche, y otra gente que amaneció con acidez, porque bueno, todavía no entienden el trago amargo. No lo sé, me refiero a las elecciones de la ADP que todavía tienen resultados preliminares. Por ahí vimos a un Abel Martínez haciendo barbecue en la noche. Él hace mucho. Él hace mucho barbecue. Pero tiene que ensayar, Abel, porque él tiene que tener la capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, hablar y poner la carne ahí en el asador. Y hablar en piedra. Pero el asunto es que el Partido de la Liberación Dominicana está de risita en la jornada de hoy, aunque todavía no hay resultados oficiales de la ADP. Hablaremos de eso y de mucho más en el programa de esta mañana de 14 de octubre, casi quincena. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenos días. Tú te refieres a ADP. Una alita que estaba volteando ahí. ¿Era alita? Es una alita, sí. Miren, señores, no, parece eso es símbolo de estatus, dependiendo de cómo esté el barbecue. Entonces tú sabes si hay o no recursos. Si es alita, hay problema. Si es, claro, pero claro, una alita, tú sabes. Pero déjeme orientar a los televidentes, porque de seguro todo despertaron. ¿Y qué pasó en ADP? A medianoche habían llegado y que 8 actas. Son 151. Todavía es preliminar. Por eso lo dice todo. Señores, 8 actas. Oigan, 8, eso. Eso es 8, a medianoche 8. No, lo que pasa es que parece que el número es importante. Pero y yo creo que el devolvían. ánimo, uno sabe, mira, ya uno vio pataleo. Y no habían echado un voto, y ya había pataleo. Un grupo que decidió primero someter un recurso de amparo y tal, y después decidió, no, yo me retiro. Después uno ha escuchado muchísimas críticas, no, que están dejando votar gente. Y se suponía que el partido oficial, que apenas tiene un año en el gobierno, iba a llevar una representación importante que quizás iba a avasallar ahí en la ADP por la novedad. Pues al parecer no ha sido así. El partido de gobierno tuvo que buscar aliados, y vaya que aliados. Eso hay gente que lo está reflejando una vez por el 24. Aguántense que tampoco No, pero eso es grave, porque han derrotado, digo, cuando se conozcan los números, porque nada más todavía no hay nadie. Estos fundas fue que llegaron anoche. Una alianza del PRM, de la Fuerza del Pueblo y de muchísimos partiditos de izquierda. Sí. Me dicen que no fue una matazón, que fue una carnicería, pero hay que esperar, porque no crean que ustedes van a conocer temprano eso. Anoche me dijeron, hay estratega. Hoy es el caso de Brecht a las 3 de la tarde. Sí. Y que lo van a hacer coincidir por ahí con lo de la ADP. Y que para que se pierda. No te creo. Ay, sí. No, mire, no, en serio, ya. Bueno, estamos en serio desde el principio. Lo que pasa es que eso es un mensaje grave al PRM y al gobierno, grave. Anoche me compartieron la opinión de un dirigente del PRM, diputado para más señas. Yo quité parte de unos números que él da. Para él es grave lo que ha pasado, este dirigente del PRM, y dice una partecita: deténganse a evaluar introspectivamente la situación del PRM y del gobierno. He reiterado que los funcionarios sin partido no podrán hacer un buen trabajo y al final terminarán rechazados por la militancia, fracasados en su gestión y cuestionados por el pueblo. Duro. Es un dirigente del PRM. Pero entonces, eso se siente como comunista, o sea, eso no, se siente como... porque este diputado dice que él venía advirtiendo lo que iba a pasar en la ADP y que le cayeron arriba en el hemiciclo. O sea, que no le hicieron caso. No, y que le cayeron como avispa, dice. Es que Nelson ha advertido sobre eso antes, Yulisa. Es la desconexión partido-gobierno, ese enlace que parece. Y eso no es propio nada más del PRM. Y este está diciendo, está echando la culpa a los funcionarios pero, que no son del PRM. Nelson, Catherine, es que no puede haber una desconexión partido-gobierno en el primer año.
Pues la hay. Señor, bueno, el asunto, señores, que están de fiesta. No ahí vi a Abel con parrillada, Domínguez Brito muerto de la risa, Margarita también. Pero yo quisiera, antes de entrar al contenido, me voy a acusar una foto que yo mandé, señores. Anoche había un corredero, mírenla ahí. Eso fue en Cristo Rey. El presidente Abinader estaba inaugurando el Cristo Park, un bulevar que van a hacer en una cañada. Y afuera había unos activistas, amigos de Fellito Suberví. ¿Qué es lo que dice eso? Y que 4 más 4 Abinader y después Fellito. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Después de Luis Fellito. ¿Pero cómo así? Anoche me dice un... Pero oye una cosa, se supone que eso es espontáneo para nosotros saber. Se supone que Fellito no sabe. Para nosotros saber. No, me dicen que estaban preocupados la gente en la casa que está Fellito. No, lo de Fellito. Y que eso fue... ¿Le quisieron hacer una maldad? No, como una asesora, pero que eso no estaba autorizado. Que ellos querían desaparecerlo. Pero eso parece una maldad. Del Caribe. Si yo fuera Fellito, yo pensaría que es alguien queriéndome hacer daño. Además, le dan comida al PLD, ya ves. Oye, 4 más para Abinader. Y después Fellito. Bueno, ¿qué hacemos con Fellito, señores? Fellito, te quieren hacer una maldad, ataja a esa gente. Fellito, es una maldad. Y si es extranjera, y me hablaron de una mujer como que está a cargo de eso. Suramericana. Se desesperó. Señores, entremos en materia. En este 14 de octubre, recuerden, hoy hay Odebrecht, hoy probablemente haya ADP, quién sabe. Gobierno afirma que se tomarán las mejores decisiones para que una posible reforma fiscal no perjudique al país. Miles de maestros escogen la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores. Comisión Electoral aún no revela los datos del primer boletín. Policía aclara que no realizará retenes pidiendo tarjetas de vacunación. Economista afirma que la economía dominicana no está en condiciones de digerir otra reforma tributaria. Expectativas a tan solo horas de que se conozca la sentencia del caso por los sobornos de Odebrecht. En nuestra entrevista central recibimos a Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Vamos a ver cómo comienza a cerrar la semana con la portada del Caribe y cómo amanece el país. Ahí está Susan Castaños, ya la echábamos de menos a Susan Castaños. Susan, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine, a don Nelson y a esa audiencia que nos premia como cada día con su sintonía en Despierta con CDN. Ya don Nelson adelantaba algunas informaciones con respecto al caso de Brecht, que llega a su fase final hoy jueves, además de las elecciones de la ADP, pero conozcamos que es portada en el diario de casa El Caribe y lo hacemos con noticias sobre la avería en una tubería del puente de la 17 que inunda varias casas de moradores en la ribera de Los Sama, en Santo Domingo Este. En otra información, El Caribe nos habla del Ministerio de Salud Pública que lanzará a las calles a partir de este próximo lunes a más de 1,000 inspectores, personal que vigilará que se cumplan las nuevas medidas contenidas en la resolución 048. Continuamos con noticias de política, donde El Caribe plantea la siguiente interrogante: ¿es Danilo un muerto político? De acuerdo al análisis, será la historia quien decidirá si Medina está impedido de aspirar o no a la presidencia de la República luego de gobernar por más de 8 años. En otro tenor, lentitud matiza el conteo de votos en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, y es que ayer miércoles la Comisión Electoral reveló que daría el primer boletín con el 25% de las actas contabilizadas este jueves. Pasamos a Moca, donde familiares de la niña Adrelis Tapia Ojeda, muerta en un enfrentamiento entre bandas, clamaron por justicia a las autoridades. En otra nota, El Caribe nos habla del pacto fiscal que otorgaría un papel fiscalista a aduanas a propósito de que la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera dice que el gobierno quiere sorprender con una reforma tributaria sin consenso de los sectores. Continuamos este vistazo con la contraportada de El Caribe con noticias del ámbito deportivo, con esta información que vemos en pantalla sobre LeBron James y el reto de lograr la armonía del gran tiro. El llamado Rey, quien en la próxima contienda del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, que se inicia el venidero martes 19 de octubre, tendrá la meta de conquistar otras coronas con los Lakers.
Continuamos este recorrido con el portal digital de CDN, www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta sobre la creciente expectativa generada en la sociedad a tan solo horas de la sentencia final en el caso de Brecht. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal digital www.cdn.com.do para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Gracias, Susan. Ayer estaba siguiendo a Jim Suriel en Twitter. Él dice que hoy viene un frente frío. Sí. ¿Hoy o mañana? Mañana, bueno, hoy o mañana, un frente frío. Dice yo estaba emocionada por eso. Y que eso combinado genial con la vaguada. Lo cierto es que el titular del boletín de meteorología, el titular dice aguaceros, tormentas eléctricas y rachas de viento por vaguada y onda tropical. Eso es para hoy, desde media mañana. Según ONAME, el ambiente se tornará medio nublado a nublado, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en puntos del noroeste y el suroeste, extendiéndose a medida que sube el día, especialmente en la tarde y primeras horas de la noche, hacia el noroeste, ambas cordilleras, central y septentrional, así como zona fronteriza por incidencia de la vaguada y la onda tropical. Bueno, para mañana viernes, si es mañana que viene el frente frío, como dice Jim Suriel, nuevamente vamos a tener en la tarde incrementos nubosos con aguaceros dispersos, los cuales serán moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Parece que será un viernes también lluvioso. Meteorología dice que la temperatura van a oscilar entre 29 grados centígrados y 32 grados y mantiene 11 provincias bajo alertas meteorológicas ante posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como también deslizamientos de tierra. Este ha sido el parte meteorológico para hoy jueves y mañana viernes. Bueno, no lo vayas a rapear, porque por ahí vimos al director del COE, al general, bueno, que ya no es general, o el general retirado, Juan Manuel Méndez, rapeando fuerte. Y Yulisa, ¿verdad? Y le queda muy bien. A Méndez le queda bien. Sí. Él me dijo ayer que él es un tigre. Sus palabras textuales, no mías. Ay, qué cómico, Méndez, un abrazo. Méndez es amigo de los medios de comunicación. Es que hemos tenido que pasar tantas horas de trabajo en las que uno difícilmente no genera un vínculo, una cercanía. Sí, pero para además es un tipo con respeto. Dime. Que se cuide. ¿De qué? De eso mismo, de las redes, de querer estar en el medio. Oye esto, Nelson, oye esto, Catherine. Dime. Yo le pregunto que cómo él, por cierto, esa es nuestra entrevista de mañana a las 10 de la noche. Yo le pregunto a él, general, y él habla de la felicidad, porque es un hombre muy fluido. Sí, muy emotivo además. Sí, él habla mucho de las emociones y eso, la verdad que es un encanto. Y yo le digo, bueno, y en ese marco entonces él está hablando del amor, de las relaciones de pareja, etcétera. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo un hombre que trabaja tanto entretiene a la esposa? Y él se ríe, jeje, que yo soy un tigre. él se la busca. Lean ustedes lo que quieran. Bueno, Méndez, a lo mejor vamos a conversar pronto contigo. De cualquier manera lo van a ver mañana en el programa de Yulisa. Juan Pablo Arnott Disla está con nosotros conectado desde temprano. Nos dice, buenos días. Oye, bien, al PLD que no crea que votó por Hidalgo porque es PLDista. Los profesores en su mayoría votaron por el Hidalgo porque antes hizo un trabajo aceptable y porque no quisieron poner a la asociación en manos del gobierno por temor a que le hagan igual a los profesionales agropecuarios que ya les han cancelado 800 técnicos. Bueno, está juicioso, está juicioso, Juan Pablo. Frank Manuel Valdés dice buenos días, bendiciones. También Rafael Almonte desde Santiago Rodríguez, saludos a el equipo, saludos para ti, Rafael. Miguel Ángel Figueroa dice no hay opciones para el PRM. Marcial Mejía Valdés, se reabrió la puerta fronteriza del Carrizal en Comendador. Elías Piña dice aunque las patanas continúan en la sede del CESFRON cargadas de cemento, el coronel de Olio se niega a devolverla. ¿Qué problema con la frontera permanentemente? Gracias, Marcial, por el parte. Delio Samuel Marmolejos está con nosotros también, Altagracia Mateo, Tomás Peralta, Pedro Julio Aquino. Dice, soy maestro y generalmente los maestros rechazan al partido del gobierno para así poder exigirle. También ocurrió con el PLD y Xiomara Aguante, también juicioso. También. Ustedes están en donde es.
ahí por la línea. Si yo fuera maestro, votara por la oposición. Claro. Me va a defender con más firmeza mi derecho. Exactamente. Tiene más proyección de éxito. Más eso, porque a Xiomara la llamaban, claro, o le decía a Fulcar, Xiomara, estate quieta. Henry Piñeiro dice, Fellito, ¿sabías el asunto de los letreros? Yo estaba allí. Oye, Henry, gracias. Fellito, eso va a ser difícil de recoger. Bueno. Cancela a la asesora esa, cancélala. Octavio Corporán está con nosotros, dice, se llama... No, espérate. Dime. Y mándale una carta a Binader, Fellito. ¿De acuerdo? Que lo llame por teléfono en WhatsApp. Bueno, sí. Octavio Corporán dice, se le llama estabilidad gremial. Xiomara fue presidenta en el gobierno pasado, es decir, que era oposición, Hidalgo gana ahora y es lo mismo. Yo entiendo y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esos son mensajes que se van colando en la sociedad y que si el partido de gobierno no los ataja, se instala la línea de que el gobierno está perdiendo base. Entonces, a eso hay que mantenerlo, pendientico. En fin, Agustina Heritage dice, Dios los bendiga. Gracias, amiga. Diana Rincón también con nosotros. Dice, buenos días, por favor, hablen de la barbaridad que está pasando en el INAVIE con las raciones de alimentos de la jornada extendida. Ayer yo leí una denuncia. La tengo por acá. Gracias, Diana, por ese mensaje. No sé si ustedes lo vieron en la prensa local, compañeros, pero a mí me llamó particularmente la atención. Esto es una denuncia, ¿ok? Que tiene nombre y apellido, no es una denuncia anónima, y por eso yo creo que hay que prestarle atención. Al director general del INAVIE le dieron el parte de que estarían cobrando 2 pesos por ración a suplidores de almuerzo escolar para no entrar a más suplidores. Eso está ocurriendo, según la denuncia, en varias zonas del país y ha llamado la atención. Yo espero que el director general del INAVIE hable pronto. Eso a veces, también hay quien dice, que hable el ministro de Educación, que hable primero el director y que refiera si estos son casos aislados o si se está instalando como una corriente y si hay alguien que lo está mandando desde arriba. También yo creo que es bueno que se aclare. En fin, yo creo que con eso podemos hacer primera pausa. Sí, pero antes de la pausa, a propósito del ADP, el asunto es importante porque es uno de los frentes de masa, sino el que más importante. Sí, claro. Partido frente de masa, además, presencia nacional. Además, el padrón era de 110.000 almas. Esa es una encuesta del primerísimo nivel. En todos los callejones del país hay maestros. Pero tú sabes qué, los números y los fondos hablan. ¿De qué se está hablando hoy, después de la jornada electoral? De los partidos, no de las propuestas, no de cómo los niños van a tener mejor educación. No, aquí de lo que se habla es de cómo los partidos políticos se reparten ese bizcocho. Bueno, incluso y eso es penoso. El titular es candidato del PLD, derrota exacto. La alianza de PRM y la Fuerza del Pueblo. Eso son casi que una primaria. ¿Ah? Bueno, Bullo. Vámonos a la pausa. Son las 7:26 aquí en Despierta con CDN. Vamos a pasar un balance a las principales informaciones del interior del país. El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para este jueves la audiencia en la que se conoce la solicitud de medidas de coerción en contra de un hermano y el padrastro de Eric Mosquea, señalado como uno de los cabecillas de la red de narcotráfico y lavado de dinero desmantelada a través de la Operación Falcón. Se trata de Juan Carlos Mosquea Eduardo y Alejandro Pérez Pérez. En Elías Piña, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre retuvo 2 patanas por transportar 1.000 fundas de cemento, las cuales no contaban con la declaración única aduanal y no llevaban celador de la Dirección General de Aduanas. La Federación Nacional de Pescadores del Este y otros sindicatos marcharon hasta el Palacio Nacional en reclamo de la derogación de un decreto en el que se prohíbe la pesca del pez loro y el uso de compresores. Señalan que este solo perjudica al sector más pobre del país. La alcaldía de Boca Chica informó que a partir de este fin de semana iniciará una campaña para que los visitantes a la playa que no se han vacunado lo hagan a través de equipos instalados en los puntos de accesos al balneario. La Dirección de Espacios Públicos de la Alcaldía de Santo Domingo Este retiró decenas de vallas publicitarias que se encontraban de manera ilegal en distintas calles y avenidas del municipio. Lo hagan a través de equipos instalados en los puntos de accesos al balneario.
La Dirección de Espacios Públicos de la Alcaldía de Santo Domingo Este retiró decenas de vallas publicitarias que se encontraban de manera ilegal en distintas calles y avenidas del municipio. Jacmi Minaya, CDN. Con una parrillada, hoy ha ganado la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, el compañero Eduardo Hidalgo. Y además me identifico porque mis padres, mi madre, profesora 30 años, jubilada. Mi padre duró 20 años dando clases. Me identifico con el Magisterio Nacional y sobre todo hoy que ha vuelto la dignidad a los profesores. Qué bueno que ganamos. Buena señal. No, con la titulación no se ve que es alita. No, la titulación, sí, no, yo lo estoy viendo aquí. ¿Tú te percataste de que eran alitas? ¿No? Bueno, observado. Hidalgo tiró un mensaje ahora en Twitter ahí, dándole la gracia. Bueno, ellos en redes sociales ya se están dando ganador. A maestros y maestras, Hidalgo. Lo tiene por ahí, pónganselo ahí, Hidalgo, ya para cerrar. Cerrar con la ADP. Estamos muy docentes y magisteriales nosotros. Eso es así. Ahí vieron ustedes la posición de Abel Martínez, quien, como saben, está en campaña y por supuesto busca también generar ese vínculo, ¿no? Bueno, claro. Mi familia viene del magisterio, yo soy parte de esta comunidad, en fin, ahí están parte de las celebraciones. Voy a revisar el tuit del profesor Eduardo Hidalgo. Él hace 9 horas dijo, ganó el magisterio, volvió la esperanza del magisterio. Eduardo Hidalgo fue lo que colocó hace 9 horas. Volvió la esperanza Margarita del puso algo también. Sí, él dice, volvió la esperanza del magisterio. O sea, que lo estaban pasando mal los profesores, porque uno se pregunta, Nelson, Catherine, si la candidata, según lo que ellos han dispuesto, cada quien es representante de una corriente de partido político, y uno dice, bueno, pero el gobierno es de la misma corriente de la presidenta actual de la ADP. Se supone que las reivindicaciones por las que se luchaba en el pasado debieron quizás estar conseguidas, apalabreadas. Tiene que haber un mejor clima de trabajo dentro de la clase magisterial. Pero tenía tan pocos puntos que ni siquiera la incluyeron en la plancha. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, ya estaba en la plancha, la número 1. Lo que pasa es que los números no daban. No tenía voto suficiente. Y tuvieron que buscar otro candidato. Y lo gracioso es que se quedó la foto de Xiomara y el número 1 en la boleta. No, y ese eslogan, lo mejor está por venir, y la sacan. En fin, vamos a... No, pero mira, déjame terminar. Estaba buscando algo aquí. ¿Ustedes recuerdan el acto de toma de posesión de Xiomara? Sí, claro. ¿Quién o quiénes estaban ahí? Comenzando con el presidente Abinader. Claro. Entonces el PRM ahora no me diga que no, que el magisterio, o sea, el PRM sazonó, estábamos en campaña, sazonó ese triunfo como algo muy de ellos, del partido. No, incluso le criticaron eso, que parecía más un acto del PRM que del ADP. Como parece ahora un acto más del PLD que del ADP. Esa es la politización, que ese gremio le ha hecho mucho daño a la educación. Por eso es que tú ves que ellos hacen elecciones. Ahí está el frente de la ADP. Mira, a mí incluso me incomoda, yo no sé si a ustedes, pero a mí me... Ese terminó, Juan Núñez, terminó siendo el candidato. Miren a Xiomara presidiendo el local completo. Así que se hace ya no era la Miren cómo llevan las actas, así que van las elecciones. 8 actas. Por eso es que ustedes ven que hacen elecciones a mitad de semana, suspenden clases a niños que vienen ya de tener más de un año escolar perdido, pero eso no les importa. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿y de qué tipo de propuesta es que se está haciendo en la ADP? Ahí no hay nada que sea para mejorar la clase educativa, para que pasemos menos vergüenza internacionalmente, o para que los niños estén mejor calificados, inclusive para cuando tengan que ir a una universidad. Ustedes no ven que los mismos profesores egresados de universidades dominicanas no pasan el concurso de oposición que da el Ministerio de Educación, y eso no le preocupa a la ADP. Pero tan solo eso de matar una semana de clases para ellos hacer unas elecciones que pueden hacer en fin de semana, eso simplemente les da la línea de lo que ustedes tienen que entender por dónde es que va la ADP. Yo creo que eso suma a algo que se ha venido debatiendo desde hace algún tiempo, no solamente en República Dominicana, sino también en otros países, que es la desconexión sociedad
partido, cómo a veces los partidos políticos están desconectados de lo que son las reales demandas de la sociedad. A mí me gustaría ver cuál fue la real participación en este proceso comicial. Todavía es prematuro para entender cuál es el impacto de lo que allí ocurra sobre la necesidad de la masa magisterial, porque es precisamente allí en donde se piensa al país. Si no son nuestros maestros los que definitivamente llevan a las aulas de clases lo que debe ser, los valores, la cultura, todo lo mejor para lo que trabajamos, entonces definitivamente estamos arando en el mar. Entonces ojalá, independientemente de quién sea el que haya obtenido el liderazgo del magisterio, no se quede esto en un asunto de tajada del litoral político. Ojalá que esto se muestre para que las reales conquistas de los docentes dejen de estar de espaldas a lo que la sociedad está demandando, a lo que los niños necesitan, que a fin de cuentas es tener mejores profesores, mejores materias, estructuras académicas que los lleven a conquistar el progreso y el bienestar. Bueno, cambiando de tema ya. Antes de cambiar de tema... que nos vamos a quedar allí. Si la estrategia era que no se hablara mucho del ADP para que Odebrecht se lo traiga, yo creo que con nosotros resultaba al revés. Y nosotros le prestamos mucha atención a la educación. Claro, dicen que es el alma de los pueblos, el verdadero nombre de la libertad. Es que te voy a decir, con educación real y efectiva, no vamos a llegar, no llegaríamos nunca a casos como el de Odebrecht. Pero hagan sus apuestas. Lo de Odebrecht es a las 3 de la tarde. Ajá. ¿Tú apostaste? ¿Tú apostaste? No aposté. Yo estaba con unos amigos ayer que se apostó mucho vino. No, yo creo que uno no, a ese tipo de cosas uno no puede apostar. Además, no, pero uno se entretiene en las peñas. En las peñas sí. Pero ya hay muchos rumores en favor y en contra. Inclusive hay rumores respecto de la motivación o las motivaciones de las decisiones de las magistradas. Rumores que simplemente buscan desacreditar la moral de esas juezas. Yo creo que eso no le hace ningún bien al caso ni al sistema de justicia. La gente tiene que tener cuidado con lo que dice. ¿Y para qué seguir especulando? Si ya a las 3 de la tarde, probablemente si no se pospone, pues la gente va a saber cuál es el resultado. Al que no le guste el resultado puede apelarse al Ministerio Público o los imputados. Y además este no es el fin de Odebrecht. Ha dicho la misma Jenny Berenice que ellos están trabajando el expediente de Odebrecht, porque eso va a continuar. Ahora, que quede claro que los que están hoy no van a poder ser judicializados otra vez, porque no se puede imputar a una persona 2 veces por el mismo caso. Pero ya usted sabe que estos que están aquí, que de 14 quedaron estos que están, que son la mínima parte, pues no estarían en un nuevo expediente. Sin embargo, hay que darle peso a lo que ha significado casi 5 años en un tribunal, frente a las cámaras de televisión, todo el mundo diciéndole ladrón, corrupto, etcétera. O sea que ya ellos aún no se han involucrado en un nuevo expediente. Podrían terminar luego de todo esto con una condena social fuera de lo que vaya a decir hoy el tribunal de las magistradas. Vamos a ver qué pasa, simplemente. Puntualizaciones sobre este caso. El juicio de fondo tiene casi 1 año, se inició en noviembre del año anterior, pero el proceso tiene 5 años prácticamente en los tribunales de la República. Recordemos que el grupo fue arrestado el 29 de mayo del año 2017 en un aparataje de operativo que no tiene precedentes en la República Dominicana y que al parecer quedó un poco instalado en la conciencia colectiva, ese madrugonazo con el que amanecimos. Todo el mundo decía, bueno, pero ¿y esto qué es? Bueno, es que resulta que el caso de Odebrecht empezó a dar resultados en una acción del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que no se tradujo necesariamente a un expediente con suficiente contundencia en voz de la magistrada Miriam Germán, quien en ese momento estaba en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. El 7 de junio fueron enviados a prisión por el magistrado Ortega Polanco, ahí en la preliminar. Han sido señalados como beneficiarios de aproximadamente 92 millones de dólares en sobornos por el caso Odebrecht. ¿Quiénes son las magistradas? Sus nombres: Esmirna Giselle Méndez Álvarez, Tania Aidez Yunes Sánchez, Giselle Yamaris Naranjo Tejada. Para que tengan una idea, a estas magistradas, como bien comentaba Yulisa, hay evidentemente posiciones que buscan desacreditarlas. Sin embargo,
hay otros litorales que más bien las enaltecen por sus acciones recientes. Entre otros casos, ellas han tenido bajo su responsabilidad. Por ejemplo, en 2017 condenaron a 30 años de prisión, nada más y nada menos que al dirigente del transporte homicida Blas Peralta, por el asesinato del profesor Mateo Aquino Febrillet. También esas 3 magistradas fueron las que llevaron a la cárcel al chamán Chacra, quien asesinó a su esposa y posteriormente a sus 3 hijos. Esos casos hablan bien de la voluntad de estas magistradas, sobre todo el caso de Blas Peralta, que era un intocable de la sociedad dominicana cómplice, no de la sociedad dominicana decente. Y yo creo que eso es lo que está hoy en juego en ese primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Bueno, vámonos con el cambio. Yo espero estar escuchándome bien, porque me dice mi servicio de inteligencia que el micrófono tiene problemas. Bueno, Yulisa mencionaba 14, quedaron en 6. Me pregunto yo, y se lo dejo como tarea a los legistas, si también quedarían fuera de un 2.0 los que fueron excluidos. Los del desarchivo, los 8, que parece que se quedó de ese tamaño el desarchivo. Entonces, pero si estos no pueden entrar en el expediente que se está trabajando, no debieran entrar los otros 8. Ellos podrían entrar, pero por procesos diferentes. Acuérdate que no está la por ley ahora nueva. No por una nueva acusación, sino por una continuidad de la acusación que le archivaron, porque según lo que dijo el magistrado, creo que fue José Alejandro Vargas, el que conoció el caso, sí, los archivos de esos expedientes no se hicieron correctamente. O sea que para los fines judiciales no están archivados. Sí, pero eso se quedó de ese tamaño, eso no se ha vuelto a ventilar jamás. Yo creo que se quedaron archivados. Me decía ayer un jurisconsulto, en medio de un debate de que van a condenar 3, que ninguno, que las magistradas tienen un bajadero. Tienen un bajadero. El escrito de Miriam Germán. Claro. Que eso puede ser un bajadero. Eso influye para muchísimo. La magistrada decir, se cayó en las delaciones premiadas, aquí no hay ni una factura de una tarjeta de crédito. Es que Miriam, Miriam en ese momento puso al Ministerio Público a enmendar ese tollo de expediente. Les dijo, si ustedes no suman a ese expediente, poco tienen que buscar. Esas fueron las palabras resumidas de Miriam Germán en ese momento. Bueno, y lo gracioso es que el que le mueve el expediente está preso. Vamos al tránsito. Hora del capitán Urtecho de ver cuál es el atajo que usted va a tener que tomar para poder llegar a donde sea que usted vaya. Capitán, buenos días. Gracias, Yulisa. Buenos días al equipo. Vamos de inmediato al tránsito. Vamos al interior del país, donde tenemos un evento de importancia. Hay 2 personas lesionadas en el pavimento en la carretera que va desde La Vega hacia Jarabacoa. En el tramo de Vallacanes, 2 personas en el pavimento impactaron en sus motores y está el tránsito bastante congestionado, en lo que las unidades de emergencia dan asistencia a estos 2 involucrados. Repito, carretera Federico Basilis o la carretera que va desde La Vega hacia Jarabacoa en el tramo Vallacanes. Esto es unos 8 kilómetros desde la autopista Duarte hasta donde está ocurriendo este evento que está generando fuerte congestión. 2 personas lesionadas en el lugar. En la misma autopista Duarte, a la altura de Arroyo Vuelta o próximo a la cumbre, está congestionado el tránsito en dirección Santo Domingo Cibao. En sentido contrario, el congestionamiento habitual a la altura de la Avenida Monumental, y eso se extiende hasta el elevado de la Lope de Vega en dirección oeste-este. Sin embargo, el congestionamiento habitual del kilómetro 14 hoy no está completamente viable en dirección Cibao-Santo Domingo. Sin embargo, en sentido contrario, Santo Domingo-Cibao sí se aprecia algo de lentitud a la altura del kilómetro 13. Lento el tránsito en la prolongación 27 de febrero con Avenida de los Beisbolistas y más adelante a su llegada a la Avenida Isabel Aguiar. Está un poco más reducido el congestionamiento de la Isabel Aguiar. Más adelante sí se aprecia lentitud habitual en la 27 de febrero. Inicia en la Avenida Caunabo y se extiende hasta el túnel de la 27. El tiempo de recorrido es de 22 minutos desde la Caunabo hasta la entrada al túnel. En el polígono central, lenta la Winston Churchill entre la Andrés Julio Ibar y la Roberto Pastoriza. Fluye un poco mejor la avenida Abraham Lincoln, sobre todo los que van transitando desde la 27 hacia la John F. Kennedy. Prácticamente está despejado el tránsito en dirección sur-norte.
la Kennedy en dirección desde el Expreso Quinto Centenario hasta la subida al elevado de la Ortega y Gasset está complicada en dirección este-oeste. Hoy tenemos un tráfico inusual en la George Washington con avenida Alma Mater. La cola de vehículos inicia en autopista 30 de mayo a la altura del sector El Cacique. Estamos sugiriendo utilizar la Independencia, que presenta pequeños tramos de congestionamiento, pero nada comparado con la autopista 30 de mayo, que está generando este fuerte tapón debido a un vehículo averiado a la altura de la avenida Alma Mater. En sentido contrario, también se aprecia fuerte congestión justo luego de cruzar el puente flotante y se extiende hasta la avenida Máximo Gómez. Estamos sugiriendo utilizar para circular desde la zona oriental el puente Mella. No es que esté viable, pero está menos complicado que el puente Juan Bosch y el puente flotante circulando desde la zona oriental. Tránsito lento en la subida al puente de la 17, el puente de la Barquita también está complicado en dirección norte-sur y el puente Penado generando tapón habitual que inicia en la avenida Emma Balaguer y se extiende hacia el puente. Ya sobre la Máximo Gómez se aprecia lentitud habitual a la altura de la Pedro Livio Cedeño y más adelante a su llegada a la San Martín. En estos últimos dos congestionamientos lo puede utilizar la Ortega y Gasset, está despejada en dirección hacia la John F. Kennedy. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Son las 7:50 de la mañana, esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos el gusto de presentar en este momento al doctor Luis Cruz, destacado galeno, parte de la familia Cruz Jiminián, muy querida y valorada en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a su espacio en el día de hoy. Muchas gracias. Doctor Cruz, estamos por decirlo de alguna manera, ya casi en la recta final de la pandemia. Al menos es lo que los números, tanto locales como globales, indican. Sin embargo, este proceso pandémico nos ha dejado muchas enseñanzas y parece que no terminamos de aprender. Son esas llamadas olas. ¿En qué momento estamos, según la experiencia que ustedes han adquirido en este tiempo y lo que están viendo, por supuesto, allá en el centro? Nosotros, en el tiempo que ha habido la pandemia, hemos pasado por 3 olas muy grandes, que como todos supimos, hubo brote en los hospitales, no hubo camas, etc. Ahora bien, ahora mismo estamos en una etapa muy controlada, que gracias a la vacunación, que ya el 58% de la sociedad dominicana ha estado vacunado con sus 2 dosis y el 68% con su primera dosis. Es decir, que gracias a esa vacunación se ha podido controlar un poco. Ahora, ¿qué pasa? Se esperaba un brote para esta época, no como las anteriores, pero sí se esperaba. ¿Por qué? Porque ya abrieron los años escolares, ya como ya todos vemos, quitaron el toque de queda y ya todo está circulando. Pero ya con eso se esperaba un brote, pero no se espera como los demás olas. Ahora bien, ¿qué nosotros recomendamos a las personas que estamos trabajando con este tipo de casos o la pandemia? Es que el proceso de vacunación debe seguirse. Hay mucha controversia que la gente dice que no se quieren vacunar. Por ejemplo, que ya el gobierno dijo que la tarjeta de vacunación es obligatoria para entrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa medida. Ya que la persona no respeta el toque de queda y se tuvo que quitar el toque de queda, entonces el gobierno tuvo que tomar una medida drástica para nosotros poder controlarlo un poco, porque todo está subiendo los casos. Es más, las emergencias de COVID que nosotros tenemos en la clínica están llenas, y hace 3 semanas, 4, no había pacientes. Iba 1 o 2 pacientes una semana, ya no. Ya tenemos 5 o 8 pacientes. Desde ayer tengo una paciente acostada en la emergencia porque no hay cama en la área de COVID de la clínica Cruz Jiminián. Entonces, está subiendo ligeramente y tenemos que controlarlo. ¿Y cómo se controla? Bueno, con la vacunación. Porque la vacuna no es que no te impide, y perdón que me voy más allá, no es que no te impide que te dé COVID, lo que te impide es que te ponga una cama de cuidado intensivo y te impide la muerte. Se ha demostrado en estudios, porque yo me baso en los estudios científicos, que el 85% de las personas que se han vacunado con Sinovac te evita la muerte y te evita una cama de cuidado intensivo. Y eso es lo que evitamos. Y aunque te dé COVID, también evita que tú transmitas la enfermedad. Y te ayuda con las variantes que hay aquí, porque aquí ya tenemos 3 variantes circulando. Está la Mu, está la Delta y está la Beta. Doctor, los no vacunados alegan que ese también es su derecho, no vacunarse, y que los vacunados o los que sí se han vacunado ya con 2 y 3 dosis, más fácil podrían contagiarlos porque ellos sí tienen el virus activo, y que además el vacunarte no te impide contagiarte. Desde el punto de vista médico, ¿ven ustedes que aquí hay una confrontación en temas de derechos, o está la clase médica realmente convencida de que lo mejor es que la mayor parte de la población se vacune independientemente de
condiciones, creencias, etcétera? ¿O hay algún punto donde se pueda considerar el razonamiento de las personas que no quieren vacunarse? Eso siempre va a aparecer, hay personas que nunca han estado de acuerdo. Aquí hay una asociación de personas que son antivacunas, que no creen en la vacuna, no solo en la de COVID, sino vacunas que ya de hace mucho tiempo existen y han funcionado. Y eso hay que respetárselo porque eso es un derecho, claro está. Pero también hay que entender que estamos en una pandemia y tú no puedes contagiarme a mí porque tú no te quieras vacunar. Y al fin y al cabo, yo sí he tenido muchos casos que de esas personas que no se quieren vacunar o que no creen en la vacuna, terminan internos ahí y terminan internos prácticamente intubándolo. Entonces, se lamenta de no haberse vacunado. Ahora bien, nosotros los médicos confiamos en la vacunación y sí creemos que esa vacuna sí funciona. Puede ser que aparezca 1 o 3 médicos que no estén de acuerdo porque ese es su derecho y su respeto, pero la mayoría de los médicos aquí en República Dominicana creemos en eso y siempre estamos apoyando y recibiendo insultos de personas. Por ejemplo, nosotros que somos muy activos en las redes sociales, cuando uno comenta para apoyar esa iniciativa que ha hecho muy bien el gobierno dominicano, porque somos uno de los países que más vacunas ha puesto y que mejor ha controlado el COVID. Si usted va a otro sitio, usted puede ver, por ejemplo, hay un caso que mucha gente compara, que es el caso de, ¿cómo se llama?, de Singapur, que los casos han subido por las nubes y sin embargo el 98% de la población se ha vacunado. La gente dice, ¿para qué me voy a vacunar si tan como quiera te va a dar COVID? No es que no te dé el COVID, es que te evita ir a un hospital, te evita la muerte, te evita transmitir esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ya que vamos a abrir todo de nuevo, vamos a habilitar todo, que ya la gente van a poder salir, la gente van a poder ir a los restaurantes, vamos a evitar que eso se propague y podemos entonces volver a cerrar de nuevo, vamos a tener que volver a los hospitales, volverlo a convertir en área de COVID. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que vamos entonces a evitar darle los servicios necesarios a la gente, como que el cáncer, que estamos en el mes de octubre, que estamos en la sensibilización del cáncer de mama, que es sumamente importante, que estamos la embarazada, que hay muchas embarazadas ginecológicas. O sea, que al fin y al cabo es un tema delicado. Precisamente octubre, cáncer de mama, sensibilización. La clínica Cruz y Minián tiene una unidad oncológica muy activa y la fundación también hace actividades. Tenemos una unidad oncológica que casi nadie la conoce, que es bueno anunciarlo, se llama SEON, damos todo los tipos de servicios, está dirigida con 2 oncólogas sumamente capacitadas, la doctora Grano de Oro y la doctora Esteves, son oncólogas cirujanas, clínicas. ¿Y en qué consiste esa unidad oncológica? Hacemos quimioterapia y damos las consultas oncológicas. Damos todos los servicios de oncología, todo, abarcando ortopedia oncológica, ginecología oncológica, pediatría oncológica, todos los servicios. No tenemos nada que envidiar a otro centro. Ahora bien, ahora en este mes de cáncer de mama, y no solo por este mes, nosotros siempre el año, porque no podemos pensar solo en octubre, porque el cáncer de mama da en toda la temporada. Todos los años, todos los días, todos los viernes del año entero, damos consulta gratis de mama. Tenemos una mastóloga, que son especialistas que se encarga de esos tipos de esa parte de la anatomía del cuerpo, y le damos la consulta gratis a la población, que nadie conoce ese servicio que damos. Y ese servicio es costoso, el cáncer es costoso en este país. Entonces nosotros le damos ese servicio. Ahora con la sensibilización que hay, que es el 19 de octubre, que se celebra la sensibilización del cáncer de mama, que haciendo toda la campaña que ustedes ven que se hace, que hay, por ejemplo, vemos la primera dama que está muy activa, que pone un camión para que le haga mamografía y sonomamografía, que ese es el perfil mamario. Como quiera, es el cáncer que aunque más prevención, más publicidad se le ha dado, es el cáncer más frecuente en mujeres. Y no solo eso, que al ser más frecuente, también es uno de los que más provoca muerte, es el segundo después del cáncer de pulmón. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando, porque se está diagnosticando muy tardíamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente sabe lo que tiene que hacer, porque ya las mujeres saben que tienen que tocarse y todo eso, pero ya cuando se toca y cuando se siente la masa, ya a veces es tarde y ya a veces no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a la sociedad? Las mujeres, eso es no tiene edad ni raza. El cáncer de mama le puede dar a cualquier persona. Puede ser, de cada 100 mujeres le puede dar un hombre, porque también a los hombres le puede dar cáncer de mama. Ahora bien, es más frecuente en mayores de 50 años. Lo que yo siempre les recomiendo es que las mujeres, por lo menos una vez al año, deben chequearse con oncólogas clínicas, para que le evalúen, para que le haga su perfil mamario, su mamografía y su mamografía, para evitar que eso se propague. Porque nosotros, aunque hemos hecho toda publicidad todos los octubres, que es el mes del cáncer de mama, sigue siendo el más frecuente de los cánceres de aquí en República Dominicana. Entonces eso es grave, muy grave.
Doctor, hablemos de prevención y de tratamiento. Sí. No solamente de cáncer de mama, sino también COVID. Cuando hablamos de cáncer de mama, se ha avanzado en cuanto a la detección, a al desarrollo de equipos médicos incluso que pueden detectarlo con más tiempo. Sí, claro. En la clínica, ¿cuáles son los procedimientos que ustedes están manejando? ¿Cuáles son los centros también de los que se están apoyando? Y en el tema del COVID-19, además del tema de la vacuna, ¿cuáles son los tratamientos que están aplicando en la clínica? Nosotros, por ejemplo, para comenzar por la pregunta del COVID, nosotros estamos utilizando el tocilizumab para paciente inicial, que, o sea, no tan graves. Estamos utilizando el Remdesivir, que es un medicamento que al principio fue muy costoso y que no, pero ya gracias a Dios las aseguradoras, la mayoría la están cubriendo. Y ahora el gobierno adquirió, fuimos el primer país en Latinoamérica que adquirió el Remdesivir. Es un medicamento que es funcional. Fuimos el primer país en adquirirlo, que nadie ellos lo anunciaron, pero casi nadie ha hablado de eso. Regencop. Sí, es un medicamento que está reemplazando prácticamente el tocilizumab, porque el tocilizumab se pone ya cuando el paciente está interno, en la etapa inicial y todo eso. En Regencop lo que te provoca es que te ponga grave, que prácticamente, o que empeore y te impide la muerte, o te impide la intubación, que eso es lo que buscamos. Claro. Entonces, ese medicamento científicamente se ha demostrado que funciona, y ya el gobierno dominicano lo tiene aquí. ¿Y ese fármaco se lo están entregando a ustedes de manera gratuita? Todos los fármacos que le mencioné, hasta el tocilizumab, que es sumamente costoso, es de manera gratuita. El gobierno dominicano... gratuita no, alguien lo está pagando, los impuestos de nosotros, de los impuestos que nosotros, la sociedad dominicana da, se está pagando, pero el gobierno dominicano lo está dando, claro, con un protocolo que uno tiene que hacer como clínica, y se lo da totalmente gratis al paciente, o se lo da totalmente asequible al paciente. Que eso es sumamente bueno porque hemos salvado mucha vida. Por ejemplo, ya nosotros hemos despachado más de 500 pacientes con COVID positivo en la clínica, que han salido totalmente sanos. Nosotros hemos entubado pacientes que han durado 21 días entubados, que hay que hacerle traqueotomía y todo. ¿Hay algún cálculo de cuánto puede estar gastando el gobierno en este tipo de tratamientos y fármacos? ¿Tú puedes tener alguna idea? Esto es para saber... ¿De cuánto vale, un paciente interno en una clínica privada, generalizada? Un paciente de COVID promedio anda de 800,000 pesos hasta 2 millones de pesos, porque es sumamente costoso. No solo eso, puede ser que estamos hablando de una unidad de cuidado intensivo de COVID, estamos hablando que el paciente va a estar intubado, estamos hablando de que lo van a ver intensivista, que lo está viendo intensivista 24 horas, que también está trabajando un equipo de especialistas como neumólogo, infectólogo, internista, cardiólogo, en conjunto. O sea, es costoso eso, pero la aseguradora han asumido muchas cosas. Por ejemplo, las pruebas de PCR, que ahora Salud Pública, siempre la ha hecho gratis, pero ahora más predominante, porque ahora la aseguradora, para cubrir una PCR, tiene que hacer un protocolo. Entonces, Salud Pública, con esa medida, la está haciendo gratis. Pero la aseguradora cubre en el 100% todos los pacientes de COVID. Es decir, que aunque la cuenta la haga 1 millón, 2 millones, sea subsidiado, sea SENASA contributivo, o sea cualquier plan complementario, lo cubre el 100%. Porque hay una resolución que comenzó cuando comenzó la pandemia, que se tenía que cubrir el 100%. Ahora bien, me hizo otra pregunta que era sobre los servicios que da la clínica. Sí. La clínica ahora mismo está dando servicios de oncología, también tenemos un laboratorio sumamente capacitado, que ahora mismo estamos en la habilitación de un laboratorio que es con Amadita. Nos asociamos con Amadita y vamos a abrir una Amadita. También tenemos área de cuidado intensivo de neonatos, tenemos 141 especialistas sumamente capacitados, abarcando todas las ramas de especialidades, desde reumatología hasta cirugía general, cirugía de corazones abiertos, tenemos cardiovascular, endovascular, o sea, abarcamos todas las especialidades, es decir que gracias a Dios estamos en la vanguardia. Doctor, visto desde la clase médica, desde la persona que es propietaria de una clínica, que trabaja mucho con COVID, que se da cuenta cada vez que hay o no un pico de contagios, ¿cómo se ve el cambio de protocolo de levantar un estado de emergencia, un toque de queda o una limitación de tránsito y reunión para cambiarlo por la presentación de una tarjeta de vacuna? Yo lo apoyo, totalmente de acuerdo. Yo, antes de que el gobierno tomara esa medida, yo siempre decía que aquí en los restaurantes y los lugares públicos deben pedir, en lugares cerrados se debe pedir la tarjeta de vacunación. Saben que el COVID, mayormente el doctor Cruz Jiménez siempre ha dicho que él siempre apoya que los lugares sean abiertos, porque cuando estamos en un lugar cerrado es más predominante que nos contagiemos. Entonces, si vamos a estar en un lugar cerrado, vamos a estar comiendo sin mascarilla, entonces vamos a tomar la medida de que tenga su vacuna puesta. Que el que no tenga su vacuna, que no entre, porque entonces me va a contagiar a mí. Entonces, está bien que tú no te quieras cuidar, pero no me contagie a mí.
Entonces, ¿qué pasa? Ya el toque de queda ya estaba llegando a un punto que las personas no la estaban respetando. Ya la gente estaba saliendo, es más, hasta salían para enfrentar o para retar a los guardias. Y se estaba provocando mucho caos. Yo creo que la medida que tomó el gobierno de quitar el toque de queda y no pedir otro estado de emergencia fue la ideal, porque ya esa no era la solución de seguir protegiéndonos o protocolizar el COVID. Y creo que tomó una medida muy bien y drástica de pedir la tarjeta de vacunación, porque ya otros países lo hacen. En Estados Unidos, si usted va a viajar a Estados Unidos, tiene que tener una prueba de COVID en 72 horas como máximo. Y para entrar a los sitios también tiene que tener tarjeta de vacuna. Y la gente lo hace. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo si le copiamos a ellos casi todo lo que hacen? Le copiamos Halloween, le copiamos Thanksgiving, le copiamos muchísimas cosas. ¿Por qué no la cosa buena? Que es para prevenir que nosotros volvamos a cerrarnos en diciembre. Porque yo sé que mucha gente no quiere que nos cerremos en diciembre. Y si nos cierra, entonces ¿quién va a ser malo? El gobierno. Entonces el gobierno lo que está tratando de motivar la cosa porque están subiendo los casos. Poco a poco, pero están subiendo. Sí, entonces, a propósito de cerrar en diciembre, usted dice que la UCI de la Clínica Cruz y Millán está llena en este momento. Si usted va 21 días atrás, se va a dar cuenta que los indicadores están altísimos al día de hoy. Mira el boletín de ayer. Camas UCI 34%. Eso se metió a 19, 18. De 3 semanas atrás. Positividad diaria 12.59. La de las últimas 4 semanas 9.54. ¿Usted cree que estamos a la puerta o entrando a un rebrote? Es que se esperaba epidemiológicamente, estadísticamente, se esperaba que para este mes iba a haber ese aumento. ¿Por las clases? Por las clases, porque también tuvimos, la gente no respetaba el toque de queda. En ese momento, por ejemplo, acuerden que estamos viendo el lazo de lo que pasó hace 15 días. Cada 15 días se va actualizando eso. Por ejemplo, ahora mucha gente se está vacunando por la medida que toma el gobierno, pero todavía hace como 4 semanas era el 50, el 49% que estaban vacunados. Es decir, que hay que ver ahora en estos próximos 15 días qué se espera. Pero sí, hay, como usted dice, se está aumentando los casos. Y no solo nosotros tenemos, hay muchos centros privados que están llenos igual que nosotros. Entonces, todo eso, nosotros los médicos sabíamos que venía eso. Como también sabíamos que venían las olas anteriores. Porque todo eso es una proyección, uno sabe que iba a pasar eso. Desde que se anunció las clases presenciales y que los niños menores de 12 años no estaban vacunados, se sabía que iba a haber un rebrote. Y que ahora el Ministerio de Salud Pública dio la orden o quiere vacunar a los niños de 5 años, 12, que la Sociedad de Pediatría dice está de acuerdo, pero que todavía le demos un tiempo, porque todavía no hay un estudio comprobado que la vacuna le funciona a los niños de 5 años, 12. ¿Ustedes están de acuerdo con la Sociedad de Pediatría? Yo estoy de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo que hay que vacunar a los niños de 12 años para abajo, porque ya están en un círculo con más personas, están en la clase presencial, o sea, ellos también se pueden contagiar. Ahora bien, la sociedad no es que no está de acuerdo, es que lo que ellos piden es que le den un par de meses más, porque todavía aunque está subiendo los casos, está subiendo muy poco, o sea, está controlado, no es que todavía se salió de control. Entonces, ellos lo que dicen es que le den un par de días más para ver, porque ya está en investigación, si la FDA lo aprueba. ¿Por qué? Porque no es el mismo organismo de un niño de 5 años que el mismo organismo de un niño de 15 años. Sí, incluso, se habla de la dosis. Exactamente, es la dosis que no se sabe más. Se dice que ni se sabe si con una segunda dosis o una tercera dosis hay que poner un niño. Todavía no hay una investigación aprobada que se sepa si es factible o no. Y ellos lo que piden tiempo, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que se le dé tiempo. Doctor Cruz, recientemente el Colegio Médico y las sociedades especializadas de medicina llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional, con las ARS, para ampliación de catálogo de servicios. Coméntenos cuál es su percepción sobre ese acuerdo, en qué va a beneficiar a la gente esa discusión que se tomó tiempo y que algunos califican como una simple negociación. Sí, mira, el Colegio Médico Dominicano últimamente lo hemos visto muy activo con las huelgas y todo eso, que ustedes pueden ver, y creo que ha sido una medida para presionar las negociaciones. Creo que se hizo una negociación muy buena, porque entre eso también está que las aseguradoras van a poder cubrir la compra de medicamentos sin problemas de recetario, porque saben que antes tenía que estar el médico registrado en esa aseguradora para que te pueda cubrir. Ahora no, cualquier persona, médico, capacitado, te puede indicar y te va a cubrir como quiera. También se llegó a negociar un tarifario de trasplante y muchísimos tarifarios que no lo cubrían o que lo cubrían muy por abajo, y entonces lo que se hacía en la clínica era que no daban ese servicio con esa aseguradora y entonces lo daba a nivel privado y era sumamente costosa. Es decir, que ahora el usuario va a poder tener ese beneficio con su seguro y va a poder entonces hacerse ese procedimiento sin gastar mucho. Creo que el Colegio Médico está muy activo, está logrando su objetivo de que la aseguradora
cumpla o cubra esos servicios que el usuario no tenga esos recursos. Bien. De verdad que yo lo veo muy bien y lo apoyo totalmente. Gracias, doctor Luis Cruz, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que para mí es un honor. Vámonos a pausa comercial. Ya estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy recibimos a Circe Almanzar, amiga de la casa, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Circe, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Qué bueno tenerte aquí. De inmediato te preguntamos. Yo creo que tú sabes por dónde vamos a preguntar, por dónde anda la cosa. ¿Cómo recibieron ustedes la reforma que no es reforma, el documento que es del gobierno pero que no es oficial, que se parece mucho al 2012 pero que plantea una cantidad de cosas que han denominado como un paquetazo fiscal? Cuando ustedes reciben este documento y lo leen, yo quiero que tú me digas cuáles fueron las primeras manifestaciones del sector empresarial que tú comandas. Mira, Yulisa, nosotros no estamos preocupadas por ese documento. Ese documento puede considerarse que es apócrifo, que puede ser oficial, que puede ser, no importa el documento, ahora mismo. Porque la preocupación que nosotros tenemos más grande es que nosotros como sector estábamos preparándonos desde finales del año pasado para iniciar las discusiones de pacto fiscal. Inclusive nosotros hemos hecho todos los análisis del mundo, de la situación, de cómo están las figuras, cómo nosotros podemos ver escenarios comparativos con otros países, qué ha sucedido, cuáles son los elementos que están distorsionando el aparato fiscal dominicano. Sobre todo nosotros, que estamos viviendo continuamente cada vez más un problema de competencia desleal. Y eso se debe no solamente a que haya un problema de valores social, que sí lo hay, sino también hay que un incentivo a tú no aplicar las reglas o no aplicar las leyes. Y esos son incentivos que se dan porque tú incrementas demasiado las tasas tributarias y la gente se anima a ganar el dinero más fácil cuando tú quitas un impuesto y lo evades. Entonces nosotros venimos viviendo eso desde hace un tiempo, no solamente a nivel de producción nacional, con productores que no cumplen sus reglas de juego, sino también con productos importados. Entonces todos esos análisis lo hemos hecho viendo lo que ha sucedido en otros países. Recuérdense que nosotros hemos vivido recientemente también toda la crisis del alcohol adulterado, los cigarrillos que están con contrabando permanente y cada vez mayores. Hemos estado viviendo también otros productos que se importan a cada momento. Pero nada, esperábamos, enero, febrero, marzo. Y empezamos a trabajar en el CES. Trabajábamos en el CES, nos reunimos en el CES, conformamos el CES. Se escogió una nueva directiva del CES, un pleno del CES, una nueva directiva del CES. Nosotros también participamos en ese proceso. Se designa una comisión ejecutiva del CES que es la que se encarga de organizar el CES en sentido general, que está compuesta por los 3 sectores, pero 3 instituciones de cada uno de los sectores. Nosotros quedamos ahí. Y empezamos a trabajar en la organización del diálogo cuando el presidente llama al diálogo. El presidente llama al diálogo para discutir 12 reformas. La primera que menciona es, creo que la reforma constitucional y luego la fiscal en el marco del CES. Por supuesto, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que es el CES que tiene que conocer un pacto fiscal. Y así él lo había externado y lo habían externado parte de su equipo de gobierno. Pero casualmente, desde la semana pasada, el lunes de la semana pasada, 2 días antes, algunos de los miembros del equipo de gobierno que estaban organizando con nosotros la reunión del CES, del 6 de octubre, nos dicen que probablemente el presidente como que quiere tener o tiene una idea diferente de cómo tratar el pacto fiscal en la mesa del CES. Nosotros nos quedamos como un poco
preocupados, ¿verdad? Pero una forma diferente no quiere decir que no se discuta en el CES, ¿verdad? Sino que puede ser, inclusive hasta lo dijeron, no, que el presidente quiere hacer consultas directas. Puede ser consultas directas y luego lo somete. Pero el día del diálogo, no sé si ustedes pudieron ver, que inclusive yo hice la pregunta de qué iba a pasar, porque se puso en las propuestas de cómo se iban a discutir las reformas, que también el presidente iba a hacer un diálogo directo con algunos sectores. Yo hice la pregunta, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cómo va a quedar eso? Porque no lo estoy entendiendo bien. Y el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia, tampoco dijo que no iba al CES, sino que el presidente, por razones de tiempo, quería tomar en sus manos esa discusión y hacer acercamientos. Queda así. Fíjense que no se vota si se queda o no se queda en el CES, porque no quedaba como claro, ¿verdad? Se quedó así. Pero luego el presidente de la Cámara de Diputados dice que está a la espera de una reforma fiscal para conocerla con el presupuesto. Después empezamos a ver todas las intenciones de que se piensa depositar la reforma tributaria o una reforma tributaria en el Congreso lo antes posible, e inclusive algunos hablaban de que se iba a conocer la semana del 20 de octubre. Nosotros decimos, bueno, es que si esto es así, quiere decir que todo este trabajo que nosotros hemos hecho es en vano. O sea, toda esta organización para el principal aspecto que debemos discutir, que es el fiscal, sácalo de ahí. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Transformación digital, que no es que no sea importante, pero no creo que amerite un diálogo con sectores para tú hacer transformaciones digitales. O modernización del Estado, muy importante también, pero implicará que eso tengamos que discutir a fondo esto. Entonces, realmente se suponía que nosotros estábamos ahí para las reformas trascendentales que ahora mismo nos ocupan. Esa es nuestra preocupación. Y la posición del sector industrial y de la IRD, inclusive, fue precisamente olvidarnos de las medidas. No le hagamos caso a las medidas, porque eso es para distraernos. Fíjense cómo ya todo el mundo está jalando para su lado. No, que no me toquen aquí, que no me toquen allá. Si nosotros nos ponemos a discutir punto por punto medidas, primero van a pensar que nosotros no queremos discutir impuestos. Y eso es normal, nadie quiere discutir impuestos, nadie quiere que le pongan impuestos. Es normal, pero nosotros no queremos caer en esa trampa. Lo que queremos es hacer un llamado a que si volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho y que hicimos en el 2012, vamos a caer otra vez en el mismo problema. Y vamos a tener el eufemismo de que vamos a subir los ingresos fiscales. Pero no los subimos. ¿Por qué? Ustedes tienen años en esto. Siempre se dice que la reforma es de un 1.2% del PIB. Y cuando venimos a ver, ¿por qué la presión tributaria no sube? ¿Por qué no sube? Porque lo que estamos haciendo no necesariamente resulta en nuevos ingresos, resulta en mayor evasión y en mayor informalidad. ¿Por qué? Porque estamos cargándole a los mismos que pagan, o porque no estamos buscando los mecanismos para lograr que realmente sea más efectivo. Entonces todo el mundo cree, sí, ahora sí, y resulta que tenemos 4% del PIB, 14% del PIB en un momento que es donde hemos llegado más alto y luego volvemos a bajar, pero siempre estamos haciendo una reforma de 2% del PIB. Siempre, 1.7, 2% del PIB. Señores, hay que hacer lo que manda el librito desde hace tiempo. ¿Cuáles son los problemas del aparato fiscal dominicano? Nosotros tenemos una estructura tributaria compleja. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, y yo no sé por qué es que nadie se apresta a eso. Hay que discutir los procedimientos de recaudación. Un pequeño empresario, un emprendedor, no aguanta que tú tengas que estar arriba de la DGI para pagar impuestos.
o no aguanta que tú sigas adelantando impuestos sin tú tener ninguna posibilidad de tú recuperarlos. Entonces hay que buscar la forma de hablar con profundidad y no con esa mirada de corto plazo de que vamos a necesitar por 3 años más dinero, porque al fin y al cabo a los 3 años vamos a tener el mismo problema. Entonces fíjense, no es el documento que se filtró, que puede tener verdades, que puede ser que haya sido un documento de trabajo de hace un tiempo y haya cambiado, que puede ser muchas cosas. Y que hay figuras ahí que sí probablemente se estarán pensando, porque son figuras que todo el mundo las piensa cuando va a una reforma tributaria. Claro. Pero esa o cualquier otra debe discutirse de manera profunda e integral, porque si no vamos a caer en lo mismo. Y lo que estamos haciendo todo este año, que ha hecho el gobierno efectivamente, de recuperar la economía, se puede perder. Se puede perder. Nosotros llevamos aproximadamente 6 meses que se ve un síntoma de recuperación, que se ve que se están recuperando los empleos, que ya estamos llegando al mismo nivel de empleos que teníamos antes de la pandemia, que se ven nuevas inversiones. Pero si hacemos algo que puede ser contraproducente, puede ser peor. Circe, pero tú hablas incluso de un movimiento que a ustedes les resultó extraño. Se venía abordando la problemática fiscal desde hace mucho tiempo. El presidente de la República, Luis Abinader, y su gobierno hasta ahora han mostrado intencionalidad de conversar sobre los grandes problemas del país. Incluso se han formado este diálogo del liderazgo nacional. ¿Por qué crees que se filtra este documento? Porque esto también podría ser visto por algunos como la intencionalidad de medir fuerza, de medir respuestas, de medir reacciones. Y una vez que ustedes han servido ya esta reacción, ¿han tenido feedback por parte del gobierno nacional? El gobierno se ha acercado con los gremios, sobre todo. Recuérdense que el presidente Abinader es un presidente muy cercano. Él no ha hablado de manera formal con los gremios, pero siempre tiene acercamiento con todos nosotros. O sea, es un presidente muy cercano, muy abierto, muy dialogante. Y el mismo ministro de Hacienda es una persona que es muy cercana, también no tiene... Pero no ha habido una propuesta ni entrega formal a los gremios o a los sectores representativos del empresariado. Pero sí ha habido algunas conversaciones de la importancia que tiene esto, inclusive de que iban a haber reuniones y acercamientos técnicos directos, además del CES. Pero lo que estamos viendo, y esa es nuestra preocupación, es un apresuramiento. ¿Pero qué habrá motivado ese apresuramiento? Bueno, per se? El presupuesto, que quieren conocer el presupuesto conjuntamente con una reforma tributaria. Entonces el presupuesto, y nosotros decimos, ¿por qué acelerarlo? Porque tú no puedes aprobar un presupuesto y luego lo modificas cuando tú te ganes el tiempo para hacer una discusión a profundidad. Y eso se puede. Pero al ver esto de que se quiere aprobar el presupuesto conjuntamente con una reforma tributaria, eso quiere decir que apresuradamente lo pueden aprobar. Y los congresistas o los bloques del partido oficial pueden hacerlo. Yo espero que no, que sopesen las realidades, pero podrían hacerlo. Entonces, esta es nuestra preocupación y es un llamado al gobierno, que esto se le podría revertir. Porque a veces tomamos decisiones y decimos, no, esto hay que hacerlo, porque si no, precisamente, porque todo el mundo dice, y yo me imagino que ustedes lo visualizan, no es que nadie quiere que le ponga el impuesto, siempre va a ser el mismo pataleo, y a lo mejor ellos están pensando eso. Que van a decir, hay que hacerlo, porque siempre va a ser lo mismo. Pero es que no, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es una situación muy compleja, que no es un momento cualquiera. Nosotros estamos viendo los incrementos de precios más altos de la historia, inclusive del 2008,
cuando se generó la crisis financiera a nivel internacional. No tanto en los combustibles, pero sí en los commodities, sí en algunos productos que se importan, que se han subido de precio enormemente. Y los fletes. Y los fletes que nunca habían estado a esos niveles. Pero no solamente eso, pregúntale a un industrial. A mí no me hablen de incremento de impuestos cuando yo no puedo conseguir mi materia prima. Tengo 4 meses esperando mi materia prima para poder conseguir. Bueno, aquí hay que esperar para traer mercancías porque hay un entaponamiento a nivel mundial, no solo encarecimiento. Y todo eso es encarecimiento de precios. Entonces, en un momento como eso, más la falta de recuperación de empresas que todavía no se han podido recuperar por la pandemia, es un momento muy complejo de verdad. Y las cosas están bien. Si seguimos así y podemos tomar medidas transitorias, porque ahora mismo tú puedes tomar medidas que puedan tener un impacto, porque ahora nosotros tenemos congelados los precios de los combustibles hace un tiempo, pero quieres poner el impuesto a las otras cosas. Entonces tú le quitas de un bolsillo o sacas de un bolsillo para ponerlo en el otro. Pero nosotros tenemos un 4% de la educación que hay que verlo profundamente. Hay que verlo. Porque no es verdad que nosotros podemos estar aumentando el año que viene 40,000 millones de pesos para que me digan qué es lo que estamos haciendo con eso. Sin evaluar lo que se ha hecho. Sin evaluar. Ayer me decía un empresario de exportación de efectos del sector eléctrico que no es que están altos los fletes siquiera, que él tiene 6 meses en Asia parado en una mercancía esperando para poderla traer. O sea, ya la tiene allá. Exactamente. Y hace 6 meses que él compró eso y no lo ha encontrado. Yo voy a terminar con la inflación, pero yo creo que ustedes hicieron un documento muy bien ponderado, también bien enfocado. Creo que aquello de evitar el cortoplacismo da en el nudo lo mismo que la discusión sea en el marco del CES. Los partidos son importantes para la gobernabilidad, la gobernanza, como dicen ahora, y el presidente tiene que buscar eso consenso, pero no es el escenario único y solo. Hay que discutirlo ahí. Ahora, cuando hablo de la inflación, precisamente ustedes se refieren en el documento a los commodities, a los fletes, y ustedes vislumbran un proceso inflacionario. ¿Tú podrías decirnos algo al respecto? Las proyecciones que tenemos y que hemos estado viendo es que probablemente a finales de año los combustibles se disparen más. Inclusive lo han dicho organismos internacionales, que podría estar llegando a los $90 el combustible, el petróleo, el barril de petróleo. No se prevé una disminución del precio de los fletes. Habíamos estimado que en el primer trimestre del año que viene podía resolverse la situación. Hace 4 meses lo estimamos. Ahora mismo no se prevé que se resuelva el problema de los fletes en el primer trimestre. Se estima que pudiera estar resolviéndose en el tercer trimestre del año que viene. Pudiera estar más o menos resolviéndose. Yo creo que hay un problema también de especulación ahí. Las navieras están ganando más que nunca. Cuando hablo de las navieras me refiero a las navieras internacionales, ¿no? Para que no me entiendan aquí los navieros de hecho. Pero hay un tema que se está un poco desbordando de la situación. Y los commodities, lamentablemente, hay algunos que han bajado, pero hay algunos que no hay forma que bajen. Inclusive hay algunos que nosotros hemos tenido el optimismo de que están bajando y tú ves la curva bajando y de repente ¡fua! Un pico. Nosotros lo monitoreamos todos los lunes, hacemos un informe interesantísimo, te lo voy a mandar todos los lunes, porque es interesante cómo hacemos, inclusive tenemos el índice de las navieras, de costos de fletes, que es muy interesante y ahí se ve clarísimo, o sea, no hay la tendencia, en algunos casos es a la alza, todos, y hay momentos en que bajan, pero suben de nuevo. Lamentablemente eso repercute en todo lo que consumimos. Nosotros no somos un país productor de petróleo,
Por lo tanto, cada una de las cosas que nosotros consumimos tiene que ver con el petróleo y eso encarece los precios. Pero también las materias primas. Nosotros no somos productores de materias primas. Y hay países que pueden estar llevándolo mejor porque son exportadores de materias primas o de commodities, pero nosotros no. Entonces, nuestros países, los países que somos importadores netos de commodities, vamos a tenerla difícil. Y por eso yo creo que más que ver o intentar resolver el problema con recaudaciones ahora mismo, hay que ver cómo nosotros paliamos el tema de la crisis de la deuda. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo con profundidad, porque si bien es cierto que nos hemos endeudado y tenemos que mirar eso, ahora mismo se trata de que veamos también en conjunto cómo vamos a resolver esa situación a mediano y largo plazo, porque muchos países están en la misma situación que nosotros. O sea, no es algo solo de República Dominicana, pero realmente es un tema complicado. Creo que hay que hablarle claro al país. La gente se está sintiendo muy abrumada cuando va a comprar un alimento, cuando va a comprar al supermercado, porque realmente no le da. O sea, hicimos un incremento de salario, pero ha habido un problema y hay un problema ahora mismo, el encarecimiento de los productos. Y eso hay que decirlo, porque no tiene que ver solamente con República Dominicana, está pasando en el mundo. Y eso es pandemia. Post-pandemia, más especulación internacional, que es una situación que no podemos controlar nosotros. Gracias. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, Circe Armanza. Gracias a ustedes. Para nosotros siempre es un placer. Vámonos a pausa. Señores, desde ayer hay un tema instalado en torno a las penalidades por violación en el Código Penal. El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, dijo que habían sido reducidas algún tipo de violación a penas de 1 año a 4 años. Que antes eran penadas con 10 años y lo bajaron ahora 1 año. Bueno, pero el presidente de la comisión, el diputado Jiménez, Alexis, dice que no, que eso se quedó igual y transcribió un par de artículos y sus párrafos que dice que todo estaba igual. Pero el senador Antonio Taveras insiste en cuál aspecto en específico de la relación de pareja se bajó esa penalidad. Tenemos la línea telefónica a Antonio Taveras, a ver si aclaramos o si la versión que dio el diputado y lo que él vuelve a decir más o menos armoniza o se quedó en el aire algún aspecto. Buenos días, senador. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, estuvimos leyendo un tuit tuyo aquí donde escribe al diputado que su comentario fue en la situación de violación o actividad sexual no consentida en una pareja, en una relación de pareja, no en sentido general. ¿Esa precisión usted la mantiene? Claro, porque es la real y fue la declaración que nosotros dimos ayer. La prensa me preguntó cuáles eran mis puntos disidentes frente al código. Yo dije, bueno, hubo 3 o 4 puntos disidentes que yo voy a tratar también de hacer un informe parcialmente disidente para ver si paso en el plenario. Y pasé a explicar que la pena por la violación no consentida, dígase, dentro de un matrimonio, estaba tipificada igual que la violación normal, es decir, una pena mínimo de 10 años, 20 años con agravante llegaba a 30, que eso se bajó mínimo 1 año a 4 años y que eso no debe ser, porque eso es un agravio para la mujer dominicana, porque muchas veces se da inclusive, no solamente viviendo dentro de una casa, sino que mucha gente se separa, dura 1 año, dura 2 años, y por el hecho de que hay un contrato matrimonial, el individuo cree que es dueño de esa mujer y la viola, hace el amor sin el consenso de ella. Entonces, ¿cómo entonces se le va a dar una pena de 1 a 4 años cuando una violación? Entonces, lo que hemos dado la voz de alerta es con eso. Ahora, ha querido tergiversarse eso, ¿se entiende? Pero la violación normal va de 10 años mínimo, 20 años y con agravante 30. Nosotros lo que decimos es que debió dejarse como estaba. La violación no consensuada
aún usted tenga un contrato matrimonial, es una violación y debe tipificársele como la violación. Es eso. Bien, bueno, es que claro, yo quisiera que alguien me explicara cuál es la diferencia entre relación sexual no consensuada y violación. ¿Hay alguna diferencia, senador? Ninguna. Entonces no entiendo por qué el diputado Alexis Jiménez dice lo contrario. Cuando yo recuerdo que a las 11 de la noche, 10:30, cuando se discutió eso, yo dije que estábamos volviendo al siglo XVIII. Claro. Y que este pueblo y que este Congreso iba a ser de las reír si aprobaban eso. Y lo aprobaron, y no puedo decir ni siquiera las palabras con que lo aprobaron, pero fue así. Yo no me caracterizo ni por inventar cosas ni por hablar mentiras. Ahora, yo soy un senador de este país, de esta república, y me debo a la gente. Entonces, cuando pasan como cosas como esa, y yo mantengo mi posición, tengo que aclararlo ante la gente. Claro. Eso fue lo que hice ayer. Y por eso lo estamos llamando. ¿En qué estatus está el código en este momento, senador? Bueno, el código se terminó de discutir, se aprobó todo lo que se aprobó. Quiero decirle que cuando nosotros dimos la voz de alerta anteriormente que se quería aprobar un código, tal como vino de la Cámara de Diputados en el Senado para que una serie de baches se dejaran así, pues también a mí me quisieron sacrificar. Pero sin embargo, nos fuimos a discutir de nuevo y se hicieron más de 80 modificaciones. Muchas de esas importantísimas. Por ejemplo, las 11 sugerencias del Ministerio Público fueron incorporadas. Algunas penas que estaban muy lejos fueron fortalecidas. Algunas tipificaciones de algunos delitos también fueron esclarecidas. Nosotros también tenemos un punto diferente con el tema de la corrupción. La corrupción se puso a 20 años que prescribe el crimen de corrupción. Nosotros éramos de opinión que debe ser imprescriptible, como ya hay muchos países y ya hay inclusive el tema de Naciones Unidas. Senador, pero ¿hay alguien que se oponga a que el crimen de corrupción sea imprescriptible? Porque hay cosas que uno como ciudadano no las comprende. Eso pasó. Eso está aprobado. Está aprobado. Está aprobado en esa discusión a 20 años. Es así. Antes era 10, decía el código, ahora se implica a 20 años. Pero cuando se propone que sea imprescriptible, que no haya plazo, ¿cuáles son los argumentos de los que defienden que tenga un plazo límite para que no se pueda juzgar una persona que se roba el dinero del Estado? Bueno, que 20 años es suficiente para la persecución y cosas como esa. Nosotros entendemos que debe ser imprescriptible y lo defendimos, pero imagínense, nosotros éramos, yo diría, prácticamente 4, José Horacio como diputado, Pedro Catrén, senador, Antonio Tavera, senador, y Farideh Raful, senador. Éramos 4 para 15, básicamente, en la votación, ¿no? Sí, senador, déjeme aprovechar su presencia en otro tema. Yo quiero que quede claro, nunca me refería a la violación normal y lo aclaré, pero un periódico, creo que maliciosamente puedo decir, entonces eso fue lo que publicó. Publicó el titular y debajo del cuerpo decía la realidad. Senador, pero también es que no hay diferencia entre una cosa y la otra. Es que no hay diferencia. Nuestra propuesta es que se dejara... Violación es violación. 20 y 30 años. Claro. Igual con la violación. Claro. ¿Entiendes? Sí, iba a preguntar, aprovechando el contacto, yo sé que por su condición de legislador, usted está en receso en su actividad empresarial, pero los industriales de Herrera se pronunciaron ayer, ellos no están de acuerdo con el asunto de las reformas fiscales, ellos creen que debe ser un pacto, que debe consensuarse. ¿Usted tiene opinión al respecto? Porque usted fue cabeza de esos industriales. Bueno, mire, lo que pasa es que hay una ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, es una ley, y manda a hacer un pacto fiscal en esa ley, y a eso es que ellos se refieren, ¿se entiende? Además, hay mucha confusión porque se filtró una reforma fiscal que no es la reforma fiscal que tiene el gobierno. Filtraron un documento y ya el gobierno negó que ese documento fuera oficial.
Y hay mucha confusión en torno a eso en estos momentos. Bueno, el gobierno negó que hayan puesto a circular una versión, sí, pero no dijo que ese documento es verdad o mentira. O sea, ellos niegan la difusión, pero sí, ellos no niegan la autoría. Exacto. Senador, muchísimas gracias. ¿Qué nos queda, antes de que lo despidamos, qué nos queda a los que, o a las y a los, porque creo que hay muchos hombres incluidos en esta lucha, a los que entendemos que los derechos de las mujeres se están viendo fuertemente conculcados con este código? Bueno, yo pienso que los congresistas, esa comisión, tenemos todavía unos días para retomar algunos temas que ya se haya votado, pero se ha estado haciendo, es importante que esa comisión se reúna de nuevo y entonces trate de tener una discusión nueva con respecto a 4, 5, 6 puntos. Bien. ¿Me entiendes? Bien. Sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género y el tema de derechos que tampoco se aclaró bien. ¿Hay alguna otra discusión? El tema de los partidos políticos que no se finalizó, sino que se mandó a la ley de partidos políticos. Senador, ¿quedan discusiones pendientes sobre esos temas? No, supuestamente ya lo que se está haciendo es viendo temas de redacción, de corrigiendo errores gramaticales y hay una comisión técnica chequeando la escala de la pena para que coincida con los aprobados, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, senador. Antonio Taveras Espero que esté bien aclarado mi posición. Sí, está aclarada. Está claro, gracias, senador. Era bueno tener su llamada a esta hora de la mañana, sobre todo después de las reacciones que se ha tenido, no solamente en redes sociales, sino en la ciudadanía en general, que se ha visto sorprendida. Hemos aclarado por la ley, por todo eso. Hemos publicado el artículo como estaba y el artículo como se puso ahora, ¿no? Aunque tal como usted dice, no hay gran diferencia entre un tipo de violación y el otro. Es lo mismo, bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno. Y eso va a contribuir, inclusive, pues... O sea, esto es un código que penaliza a los violadores que no se han casado, que no tienen ninguna relación sentimental, pero no penaliza a los violadores que tienen pareja. Si tú quieres tener una... con una pena mínima de 1 a 4. Bueno, si tú quieres les tener da beneficios. O sea, esto es un código penal que beneficia a los violadores incluso sistémicos, a los que violan dentro del hogar. Es bueno, simple. En el hogar sí, porque la pena es muy fuerte para los violadores de calle, de la normales, calle. Vamos a llamarle así. Sí, al violador realengo, pero al violador institucionalizado no. Pero gracias, es inclusive todavía más peligroso, porque si tú quieres obtener una condena menor, tú solamente tienes que alegar que tienes un vínculo sentimental con la víctima. En el país en el que estamos. Ahí se vulneran todos los derechos de la mujer que... Ese es el tema que no se está entendiendo, ¿se entiende? Y hemos dado la voz de alerta sobre ese tema, porque aquí cada 60 segundos se abusa de una mujer. Así es. Aunque sea de palabra, pero se abusa. Gracias, senador, por su tiempo. Gracias. Al final es importante decir que mañana es viernes. Oh, sí, el cuerpo lo sabe. Finalmente. Previernes. Y que es día de Nuestra Señora del Manejo también. Quincena.